La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central que ocurre por un desequilibrio entre los procesos de estimulación o excitación neuronal y el sistema de inhibición. Cuando existe un desequilibrio entre o una mayor excitación de lo normal o una menor inhibición, cuando se pierde ese equilibrio, un grupo de neuronas pueden tener unas descargas anormales, sincrónicas, caóticas, que se pueden propagar a otras áreas del sistema nervioso central, generando las crisis, generando la sintomatología que caracteriza a la epilepsia. Es una enfermedad crónica por la recurrencia que presenta en los pacientes. Su etiología se debe a múltiples causas, desde causa genética, desde causa metabólica, traumática, eventos vasculares, que van a generar ese desequilibrio en áreas específicas del sistema nervioso central o por mecanismos genéticos, metabólicos, incluso idiopáticos, que hace que en esas áreas o algunas áreas específicas del sistema nervioso central se genera los llamados también foco epiléptico. Muy bien, cuando hablamos de epilepsia, que el órgano afectado es netamente neuronal, neuronas. Es el sistema nervioso central. Estamos hablando de que el área fundamental donde se produce esas alteraciones es la corteza cerebral. ¿Ok? La corteza cerebral, que tiene unas células, como el resto del cuerpo, que en este caso son neuronas, que funcionan por mecanismos de señales, de transmisión de señales entre una y otra, y usan iones de sodio, de calcio, de potasio, y debe haber un equilibrio de la concentración de esos iones a nivel de la célula, que permite un buen funcionamiento. Tienen los neurotransmisores, que son sustancias que permiten que una neurona se comunique con otra, activando esos canales de iones de sodio y de calcio, y permite la transmisión de señales entre una célula y otra. Cuando eso se altera y genera descargas anormales por hiperexcitabilidad o por disminución en la inhibición, eso genera descargas hipersincrónicas que van a causar síntomas, ya sean motores, sensoriales, sensitivas, psíquicas o cognitivas. Muy bien, eso es epilepsia. Ahora, ¿qué es una convulsión? Es muy importante diferenciar los términos de convulsión y epilepsia. Habitualmente es confundido esos ambos términos. Sin embargo, la convulsión es el síntoma, uno de los posibles síntomas, y el síntoma específico cuando se trata de alteraciones motores, es decir, las sacudidas de los brazos o las piernas o una parte de la cara, los movimientos de torsión, la rigidez, ¿okay? Y las mioclonias, que son sacudidas motoras breves, ¿no? Eso es el aspecto convulsivo, es decir, hay un componente motor, es el componente motor de la epilepsia, y como habíamos mencionado, hay componentes sensitivos, sensoriales, por ejemplo, olfatoria, incluso autonómicos, rubicundez en la cara, palidez, sensación de piloerección, o sea, piel de gallina, por ejemplo, o parestesia, sensación de que te camina hormiga por la piel. O sea que hay múltiples formas de presentación de la epilepsia. Algunos son visibles, muy notable, que es el paciente que evidentemente cae al suelo, que se pone rígido, que se pone cianótico, o sea, morado, que no puede respirar y luego se sacude violentamente. Obviamente ahí el diagnóstico es tácito porque uno lo está viendo, pero existe otra manifestación o otra forma de expresarse la epilepsia que hace un poco sutil. De hecho, podemos resaltar que existe, cuando existe una complicación grave de la epilepsia, que es el estatus epiléptico, puede ser convulsivo,
evidentemente cuando tienen componentes motor y no convulsivo, que a veces pasa inadvertido, que es un paciente con síndrome, con síntomas o estados confusionales prolongados, y cuando se realiza, por ejemplo, un estudio de neurofisiológico como el electroencefalograma, observamos que existen descargas con características de crisis, o sea, el paciente está en crisis, sin embargo no está haciendo ningún tipo de movimiento. Entonces quiere decir que no todo paciente con epilepsia va a tener convulsión, o sí va a tener, y no todas las convulsiones pueden ser con movimientos involuntarios. No sé si se dice de esa manera. Efectivamente, no toda epilepsia convulsiona, ¿ok? Y no toda convulsión se va a convertir en epilepsia o forma parte de la epilepsia. Hay que llamar la atención, hay que resaltar un aspecto, subrayar un aspecto aquí, es que existen episodios de convulsiones que son, anteriormente se llamaba como sintomático agudo. Es aquel paciente que tiene una alteración metabólica, una causa inmediata, tóxico metabólico, por ejemplo, disminución del sodio, aumento exagerado del sodio, disminución del azúcar, aumento exagerado del azúcar, disminución del calcio o hipoxia, que genera convulsiones en un paciente que no es epiléptico y que corregido a esa causa, el paciente queda totalmente libre de las convulsiones, lo cual descarta en este caso el diagnóstico de epilepsia, que se caracteriza por ser recurrente, es decir, que se repite en el paciente. Anteriormente se planteaba de manera muy rígida que eran 2 o más crisis para hacer el diagnóstico. Con las investigaciones y los cambios en los conceptos, las revisiones de los conceptos, hace que aún con una sola crisis podemos tener una posibilidad de recurrencia mayor a la población normal y considerar al paciente como epiléptico. Ahí entra un aspecto fundamental que quería mencionar también, que es que en la población general todos tenemos alguna susceptibilidad en algún momento de tener crisis, y eso es un 8%. En el paciente con lesión cerebral o con otra susceptibilidad metabólica, genética, a nivel del sistema nervioso central, esa posibilidad de recurrencia sube hasta el 50-60%, lo cual amerita el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Una persona que padezca de epilepsia, que convulsione, le pasa igual a estas personas migrañosas que sienten ese aura como que ahí viene, qué sé yo, la convulsión. En efecto, eso entra dentro de la clasificación como tal de la epilepsia. Algunas pueden tener auras, generalmente, que son las crisis focales del lóbulo temporal, generalmente, que tiene aura epigástrica, o pueden tener algunas crisis del lóbulo frontal, que pueden tener aura motora, una sacudida breve en una parte, es decir, una crisis focal que luego se generaliza. Cuando viene la crisis focal, que todavía el paciente no ha perdido la conciencia, ya sabe que viene la crisis y puede tomar medidas. Pero muchas veces, en algunas otras tipos de crisis, el paciente pierde la conciencia del inicio, es decir, no hay esa aura, ese aviso previo a la crisis. Incluso existe un periodo prodrómico que puede ser horas o días antes, que el paciente siente un cambio, se siente diferente y sabe que en algún momento puede tener la crisis. Eso nos obliga a clasificar la epilepsia en grandes grupos, es decir, las crisis que son focales, la epilepsia que evoluciona con crisis focales, es decir, que no hay compromiso de la conciencia en el inicio ni al final, o las que tienen conciencia conservada al inicio y luego en el transcurso de la crisis se altera la conciencia, y las que tienen alteración de la conciencia desde el inicio, ¿okay? Que son las crisis generalizadas, para ponerlo en grandes grupos, digamos, para entenderlas mejor. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con epilepsia? ¿Qué siente esta persona? El paciente va a experimentar síntomas motores inusuales, es decir, algunos, por supuesto, ya
con la recurrencia ya identifica la sintomatología. Pero desde el punto de vista semiológico, vamos a tener síntomas motores, que son las sacudidas, la mioclonia, que el paciente tenga una postura tónica, es decir, rigidez en una extremidad, que tenga mioclonía, que son sacudidas de los brazos, por ejemplo. Pueden ser sacudidas mioclónicas de los párpados, incluso se llaman mioclonías palpebrales. Esos son los aspectos motores. El paciente puede tener síntomas sensitivos positivos, es decir, hormigueo, parestesia, síntomas sensoriales, que es manifestaciones olfatorias anormales, es decir, un ambiente donde no hay malos olores, de repente siente un mal olor que no es identificado por el resto de las personas, o alteración del olor existente. Puede haber manifestaciones visuales, visión de escotoma o visión de figuras, o alteración del tamaño de los objetos que está viendo el paciente. Esos son algunas de las manifestaciones, es decir, sensoriales, visuales, auditivas, gustativas, olfatorias, que son manifestaciones sensoriales. Tenemos manifestaciones de tipo psíquico, que pueden ser alucinaciones de repente, o manifestaciones cognitivas, que son desorientaciones súbitas, y por supuesto tenemos también las crisis de ausencia, que es un paciente que está en una actividad, se detiene el comportamiento de manera brusca, y al cabo de 10, 15 o 20 minutos retoma la actividad que estaba haciendo en el punto donde inició la crisis. Es decir, o sea, tuvo como que una pausa, y durante ese episodio no responde porque no está conectado con la realidad, aunque no pierde el tono. Puede tener, por ejemplo, algunos parpadeos o tener la mirada fija, y no puede interactuar con el medio. Eso serían crisis de ausencia. Y la típica crisis, que el paciente cae al suelo, que es la crisis grave, que compromete la vida del paciente en algunos casos, porque hay caídas, puede sufrir golpe, o puede incluso en el curso de la crisis tener arritmia, y eso es el peligro de un paciente que pierde la conciencia, que se cae. La duración de la crisis, que puede representar también peligro para el paciente, o la repetición, es decir, que el paciente presente 2, 3 crisis sin recuperación de la conciencia entre una crisis y otra, y eso genera trastorno de la oxigenación, de la hipoxemia a nivel de los tejidos, y puede generar daño reversible o irreversible en el paciente, broncoaspiración o otras complicaciones más graves. Muy bien, aquí en el programa siempre hemos comentado que cada paciente, independientemente de la patología, va a ser muy particular, ¿no? Exacto. Pero el número, la frecuencia de estas crisis, de estos episodios, ¿de qué va a depender? Si el paciente se toma su medicamento, si no lo hace, si se cuida o no se cuida, o de qué va a depender la frecuencia de todos estos episodios, bien sea epilépticos, bien sea de convulsiones. ¿De qué depende todo esto? En primer lugar, la frecuencia va a depender del tipo de epilepsia, ¿no? Tenemos epilepsias que son, digamos, para ponerlo más literal, que son más graves, ¿no? Que son crisis más graves, sobre todo en la infancia, que son síndromes epilépticos que evoluciona con alteraciones severas a nivel cognitivo, o sea, con retardo mental, que cursan con encefalopatía progresiva. Tenemos incluso algunos no son compatibles con la vida, que son pacientes que pueden tener hasta 50 crisis al día por el tipo de crisis, de las alteraciones genéticas y tisulares a nivel del sistema nervioso central. Y tenemos crisis que son más espaciadas, para ponerlo así, menos frecuentes. Sin embargo, entonces depende del tipo de lesión, del tipo de tipo de enfermedad, del tipo de epilepsia del que estemos hablando, y factores que no dependen digamos, de ese aspecto, que son factores que dependen de la selección adecuada del medicamento, porque no todos los fármacos actúan de la misma forma, ni van a ser efectivos para algunos tipos de crisis, y factores que dependen de la responsabilidad del paciente, de cómo se cuida el paciente, de cómo toma los medicamentos,
si la dosis es adecuada y con qué frecuencia es expuesto el paciente a factores precipitantes que pueden ser desde la deshidratación, la fiebre, infecciones, sustancias tóxicas, etcétera, etcétera, que pueden precipitar las crisis. Entonces la frecuencia de la crisis depende, uno, del diagnóstico, de la gravedad de la lesión tisular, de los mecanismos que están involucrados en la génesis de esa epilepsia y de los factores que dependen del médico y del propio paciente, ¿no? Muy bien, con esta pregunta cierro este segmento. ¿Este tipo de paciente requiere un equipo multidisciplinario? Me refiero a que no solo el neurólogo, puede ser cardiólogo, psiquiatra, nutricionista. ¿Sí requiere un equipo multidisciplinario? Sí, esa pregunta es fundamental. Digamos, la epilepsia es un aspecto de la neurología al cual se dedica incluso algún neurólogo de manera exclusiva, es decir, lo llamamos epileptólogos, que ellos profundiza en la génesis de la crisis, en la semiología de la crisis, en el manejo de la crisis, y son los que manejan habitualmente las epilepsias más refractarias o las que incluso tienen criterios de cirugía de la epilepsia. Dicho esto, el paciente no está solamente formado de neuronas. El paciente tiene riñón, tiene corazón, o sea, es decir, tenemos que cuidar el aspecto del medio interno, de cómo está su salud en general, el estilo de vida, cómo está su función cardiovascular, cómo están los niveles, su funcionalismo hepático, renal, que de hecho también tiene interacciones con los medicamentos, dependiendo de cómo estén esos aspectos de la salud en general, de los problemas sistémicos que pueda tener el paciente. También se puede escoger uno u otro medicamento. Eso nos lleva a un aspecto que debemos resaltar, es que al paciente epiléptico hay que hacerle una buena historia clínica con una anamnesis profunda desde el momento de la concepción y la edad de la madre en el momento en que hizo la concepción. Todo eso son aspectos importantes. Cómo fue el periodo prenatal, cómo fue después al nacer, el periodo perinatal, postnatal, infecciones que pudo haber tenido como meningitis en la infancia, etcétera, etcétera, hasta llegar a la edad adulta, revisar si tiene hipertensión arterial, si tiene arritmia, si tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o otros fallos que pueden afectar la evolución, que es otro de los aspectos que también puede influir sobre las frecuencias de las crisis. Muy interesante. Bueno, doctor, aquí tenemos un par de preguntas a través de la mensajería, a través del 0424-209-5442. ¿Algún medicamento puede causar convulsiones? Sí, en efecto, no solamente medicamentos, sino que existen factores tóxicos y metabólicos, farmacológicos, que pueden generar crisis. Es decir, existen algunos antibióticos que bajan muchísimo el umbral de la crisis, como el imipenem, por ejemplo, ¿verdad? Antineoplásicos, algunas sustancias psicoactivas, algunos tratamientos psicotrópicos que pueden, o algunos medicamentos que son los neurolépticos que tienden a favorecer la presencia, la incidencia de crisis en pacientes epilépticos e incluso en pacientes que no sean epilépticos, ¿no? Aquí también nos preguntan, y sería la última pregunta que tenemos de los oyentes. ¿Un traumatismo en cabeza puede causar convulsiones y a su vez esta persona puede llegar a ser epiléptico? Sí, muy interesante pregunta. En primer lugar, el traumatismo craneoencefálico o traumatismo craneal, en el cual hay un daño directo, ya sea por objeto penetrante o contuso, genera una alteración una alteración en el sistema de transmisión de señales a nivel del sistema nervioso central, que puede generar una crisis en el momento del traumatismo o de manera remota, es decir,
posterior a una semana, 2 semanas o incluso meses o años después. Generalmente la crisis que ocurre durante el traumatismo no predispone a que el paciente sea epiléptico más adelante, pero una crisis en la fase subaguda, digamos, en las 2 semanas, en las primeras 2 semanas, o una crisis posterior al traumatismo de meses o años después, significa que a nivel cerebral alguna área que sufrió ese daño quedó con una alteración o una gliosis, una alteración en su funcionamiento que va a significar la recurrencia de las crisis en ese paciente. Es decir, es más probable que el paciente que convulsiona mucho más tiempo después del traumatismo sí presente epilepsia focal, epilepsia estructural, epilepsia secundaria al traumatismo o epilepsia postraumática, que aquel que convulsiona durante la crisis, que es por la anoxia directa sobre el sistema nervioso central y no necesariamente vaya a recurrir. Si ese mismo paciente que convulsionó durante el traumatismo convulsiona después, un tiempo después, ya configura el otro perfil para diagnosticar la epilepsia como tal. En este momento, doctor, contamos con tratamientos y un buen abanico de fármacos para tratar este tipo de pacientes. Sí, el tratamiento de la epilepsia es fundamentalmente farmacológico, por supuesto, para generar ese equilibrio que se necesita a nivel de la transmisión de la señal nerviosa para evitar esa descarga hipersincrónica, y tenemos un gran abanico de fármacos. Antiguamente, hasta recientemente, le llamábamos fármacos antiepilépticos. Hoy preferimos el término fármaco anticrisis, ¿ok? Y pueden ser destinados, algunos de los medicamentos tienen efecto para crisis focales, ¿okay? Por su mecanismo de acción, y otro para crisis generalizada, y algunos tienen un abanico de tanto las crisis focales como las crisis generalizadas. Entonces, desde la semiología de la crisis, apoyados por el estudio neurofisiológico que puede ayudarnos a clasificar la epilepsia en focal o en generalizada, porque la descarga nace en una zona específica. Eso nos ayuda a seleccionar el medicamento más adecuado para crisis focales o para crisis generalizada, o en algunos casos se necesita la combinación de varios fármacos, 3 incluso hasta más fármacos, para lograr un control de las crisis. Sí, hacemos un protocolo de introducción gradual, tanto la dosis del medicamento en monoterapia hasta llegar a dosis tolerable, o sea, la mayor dosis posible con menor efecto y con mejor respuesta. Eso es lo que siempre se busca, hasta agotar esa posibilidad, y en vez de retirarla, sino que se agrega un segundo medicamento según el caso, un tercer medicamento, hasta un cuarto o quinto medicamento. Aún con todo eso, el paciente no tiene una buena evolución, pensar que una epilepsia refractaria lleva ya a otro siguiente nivel de atención, de seguimiento, de videoelectroencefalograma, incluso la posibilidad de instalación del estimulador vagal o de cirugía de epilepsia en algunos casos. Muy bien. Doctor, bueno, como siempre agradecido por este contenido. Gracias por apoyarnos con este tema en la mañana de hoy. Hoy estuvimos conversando sobre epilepsia. Con esto que hemos conversado en casi 2 horas de espacio, ¿cuál sería su último mensaje para todas las personas que nos sintonizan a esta hora? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un honor compartir contigo, con tu equipo de trabajo, y sobre todo tener la posibilidad de conversar sobre la especialidad que nos fascina, que es la neurología, y los temas en los que podamos ayudar con algún granito de arena para los pacientes, orientar, sobre todo una orientación, porque al final
el seguimiento estrecho tiene que ser con el médico tratante, pero todo lo que podamos aportar para elevar el nivel de conocimiento sobre cualquier patología que puede ser de ayuda en momentos puntuales en algún paciente. Entonces es para mí un placer conversar sobre cualquier tema de neurología. Seguro, gracias. Y bueno, también en su cuenta de Instagram, @neurocebe, está frecuentemente colgando información bien interesante y concisa, entendible para todas las personas que podamos ingresar a su cuenta de Instagram, @neurocebe. Doctor, ¿en dónde queda su consulta? El contacto que tenemos es 0412-959-5200. ¿En dónde está ubicado aquí en Caracas? En Caracas estoy ubicado en la Policlínica Méndez y Mons, por la avenida Andrés Bello. Consulta los días lunes y jueves en la mañana, y en la Clínica Loira, que es para el oeste en el Paraíso. En el Paraíso, los días lunes, miércoles y viernes. Muy bien. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias.